Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto de estar junto a ustedes. Lo habíamos anunciado en nuestras historias. Hoy tenemos un tremendo tema que está en la contingencia y agradezco desde ya que podamos tener la disponibilidad de nuestro invitado de hoy, un residente afgano que hemos estado conversando durante la semana y aceptó nuestra invitación para poder conversar primero de saber cómo está su familia y también ir un poco profundizándonos en este tema que uno puede decir está bastante lejos, está al otro lado del mundo, pero se está transformando en una situación humanitaria preocupante y sobre todo con las perspectivas, el futuro que pueda tener la sociedad en general y sobre todo las mujeres y también los niños y niñas. ¿Han habido algunos cambios o no? ¿Qué ha pasado? Vamos a conversar, ya lo veo por ahí. Si está, vamos a saludar por mientras que se conecten más seguidores. Rubén Sepúlveda, ¿cómo estás? Berríos 925, Ignacia-CS, Nancy también está por ahí. Estoy saludando, ahí está una afgana en Chile. Te voy a enviar de inmediato la solicitud para que te unas con nosotros. Jennifer Isamit Fuentes, ¿cómo estás, Jennifer? Gusto de saludarte. Ahí están. Vamos entonces. Avid Patricio, ¿cómo estás? Espectacular. Ya. Vamos entonces a invitar a nuestro amigo de hoy, un afgano en Chile. Me refiero a Ali Akbarzada, que ya nos ha dado un adelanto y cuando se termine este live, inmediatamente vayan a ver Canal 2, porque la última información de nuestro informativo de las 20 horas justamente es el reportaje que hemos hecho con mucho cariño para ustedes sobre Afganistán. Una mirada distinta a lo que se ha visto y realizada con mucho cariño para ustedes. Estamos esperando entonces que se una Ali, joven, egresado de Derecho, 24 años, y residente en nuestro país, en la región metropolitana. Así que bienvenidos a este live y estamos esperando ahí que se una entonces nuestro amigo Ali. Ya le mandé la solicitud para que se una a nuestra transmisión. Orozco Berríos, Miquel.bu. Hola, también un gusto para nosotros estar que nos acompañe. Rodrigo-bajo. Aquí estamos, Micael, Rosita Pobleta también. Ahí está. Ahí estamos, entonces se va a conectar con nosotros. Ali Akbarzada, decíamos, egresado de Derecho, 24 años, afgano, que llegó junto a su familia en el año 2003 en calidad de refugiado. Ali, ¿cómo estás? Bienvenido, Salón. Hola, ¿Me Victoria. Bien, escuchas gracias. bien? ¿Me escuchas bien? ¿Te ves bien? Sí, 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 tienes que sí. siempre ver el tema de la conexión para que no en medio de la conversación quedemos ahí expectantes. Lo Perfecto. importante es que estés muy cómodo para que podamos conversar y también yo voy a estar atenta a por qué. El live en Instagram da la oportunidad de poder también ir contestando las preguntas, etcétera, consultas, a veces también la oportunidad de leer las opiniones que nos dan nuestros seguidores. Aquí están todos saludando. Raquel Cortés Maldonado, hola, qué bien, súper. Ali, bienvenido. Lo primero, ¿cómo está tu familia? Tú, si bien es cierto, vives acá en Chile, hace un par de años también llegó un familiar tuyo también, pero tú tienes toda tu familia, tus primas, tus tías, vecinos, vecinas, cuéntame. Desde que pasó el domingo pasado el tema de la vuelta de los talibanes, ¿qué ha pasado con tu familia? Bueno, la verdad es que desde hace ya bastante tiempo, no solo desde el domingo, para nosotros que venimos siguiendo esta situación, ha sido bastante complicada, puesto que no teníamos una buena idea de lo que iba a ocurrir en el sentido de
Lo que había pasado anteriormente nos había dado a entender, por lo menos a mi familia, que todo acto, negociación, ¿no es cierto?, con este grupo iba a terminar en una situación de tragedia. Muchos no esperaban que llegase como llegaron al poder, pero igualmente eso no impidió a que no, o sea, eso fue una situación bastante complicada. O sea, el hecho de ver cómo llegan, irrumpen el Palacio Presidencial y se quedan con el poder de una forma en que nadie lo pensaba, fue doloroso y aparte fue una situación preocupante. Eso fue como el hecho que ha mantenido desde el domingo hasta ahora con una preocupación sobre la que ya teníamos, comprendiendo la incertidumbre que ha provocado el gobierno de los talibanes. Eso yo creo que ha sido, o sea, una palabra que describe más que nada la situación es incertidumbre y preocupación. Esa, también con un poco de impotencia de no poder hacer nada. Ali, y en cuanto a la comunicación, por ejemplo, ¿hay acceso de Internet? ¿Cómo ustedes se están comunicando con la familia? La verdad es que hay que entender que Afganistán es un país que lleva mucho tiempo en una situación crítica. Ha mejorado en las últimas 2 décadas, sí. Sin perjuicio de eso, ha existido problemas de comunicación. Específicamente en estos momentos tenemos contacto con algunos de nuestros familiares, pero igualmente no es como solía ser antes, porque tenemos una dificultad que ellos puedan acceder a algún servicio de conexión para poder tomar contacto con nosotros. No es como ocurría antes, que había una apertura en los mercados o derechamente conexión en casa. Eso ha Ya, por lo cambiado. que entiendo, ¿tú crees que incluso puede haber una intervención en las comunicaciones? La verdad es que no tengo una certeza de aquello para poder emitir esa información, o sea, emitir esa opinión, pero claramente la capacidad de un afgano no es la misma que tiene el chileno en el sentido de poder conectarse teniendo una red Wi-Fi. Allá se compran tarjetas o una cierta cantidad de datos por un tiempo determinado y eso es lo que de alguna forma les permite estar conectados. Estos días se ha visto rápidamente la avanzada de los talibanes en territorio afgano. Según lo que has podido conversar con tu familia, ¿se ha notado un fuerte cambio o ha sido paulatino? Porque las primeras imágenes que pudimos ver, quiero enfatizar, de las fuentes, digamos, que no pasan por el filtro de las, digamos, de las grandes potencias de medios de comunicación. ¿Estás ahí, Ali? Porque Sí, te me no fuiste. sé, Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es no que sé te qué. veo negro. Algo le pasó con el móvil, pero está ahí, ya, perfecto. Entonces, se ha visto, al principio, al parecer, había una especie de una diplomacia encubierta quizás de la manera que comenzaron a relacionarse los líderes de los talibanes a su llegada a Afganistán. De hecho, habían dicho que con las mujeres iban a permitir que pudieran trabajar en ciertas áreas, sobre todo en el tema de la salud. Lo que te ha dicho tu familia, si has podido comunicarte con ellas, sobre todo las mujeres de tu familia en Kabul, ¿te han dicho que estos cambios son reales de los talibanes o realmente es una forma de relacionarse al exterior, pero digamos, en el terreno afgano ellos son los mismos, digamos? ¿Ha sido muy fuerte el cambio desde el domingo hasta hoy viernes? La verdad es que el cambio, si bien se ha enunciado ante la prensa, es solamente una pantalla para seguir de alguna forma ante la comunidad internacional que aún sigue en Afganistán, tener una mirada de alguna u otra forma como más agradable, pero es una pantalla. La situación en sí es bastante crítica porque el talibán no sabe ni siquiera qué hacer. Si bien el talibán siempre ha hecho una determinada cosa que es hacer daño a la gente, hoy en día está en una dicotomía.
entre lo que siempre ha hecho y lo que en órdenes de talibanes de alto rango le están diciendo que no haga. De vez en cuando uno empieza a pensar de que se sale, ¿no es cierto?, ese camino que tiene el talibán, o sea, esa idea que tiene, ¿no es cierto?, hoy en día. Por ejemplo, el talibán hace una conferencia de prensa hace días atrás y señala que estamos, ¿no es cierto?, renovados y vamos a tener una relación bastante abierta y buena con bastantes personas, exfuncionarios del gobierno, con las mujeres, pero uno cuando empieza a ver las noticias, por el otro lado se empieza a dar cuenta que eso no ocurre. Hace unos días atrás fue el proceso de independencia, mucha gente salió a las protestas con la bandera tricolor característica de Afganistán, por lo menos durante ya varios años. En relación a eso, tuve una actitud bastante negativa, porque dijeron la bandera de Afganistán ahora es la del Emirato, que es la blanca con las letras correspondientes en árabe, ¿no es cierto?, que hacen alusión a términos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos dicen una cosa, pero en la realidad práctica hacen una cosa totalmente diferente. No hay una forma de decir que realmente han cambiado. Como lo escuché hace un tiempo atrás de un periodista de un canal francés, decía, ellos están esperando a que nosotros salgamos, haciendo alusión a la comunidad internacional y los medios, para que el derramamiento de sangre comience. Eso es lo que de alguna u otra forma piensan medios extranjeros y también muchos afganos. Ujú. Ahora vamos a entrar un poco en el área más política, quizás para ir entendiendo con nuestros seguidores que nos acompañan un poco las aristas de este conflicto que obviamente tiene muchos años, pero debido al tiempo tenemos que centrarnos en lo más actual. Me voy hasta la llegada de Estados Unidos a Afganistán. Cuando los afganos reciben a los Estados Unidos, ¿se sienten salvados, entre comillas, como lo han querido hacer saber quizás algunos medios, o se sienten tranquilos, se sienten invadidos? ¿Cuál es la recepción del pueblo afgano al ver los militares americanos en su territorio? Hay que entender que los afganos ya estaban cansados de una guerra que venía de antes. Había ocurrido una invasión por parte de la Unión Soviética, lo que provocó, ¿no es cierto?, una guerra soviético-afgana. Posteriormente a ello, cuando los soviéticos salen del país, hay una guerra civil interna, y posteriormente a eso llegan los talibanes al poder. Entonces hubo bastantes siglos importantes en todo este proceso que dan a entender que el afgano de a pie, el que estaba en la calle, el que vivía y que no tenía ningún color político, sufría, y lo único que quería, no más guerra, como lo que quiere hoy día un afgano que vive allá. Entonces, el hecho que haya llegado a Estados Unidos para acabar con ese terror, desde una perspectiva se veía como algo positivo, pero de otra perspectiva decía, es un extranjero, va a volver, ¿no es cierto?, a ocurrir que un extranjero llega a hablar de sus intereses y velar por sus intereses por sobre la de los afganos. Entonces las interpretaciones fueron muchas. El afgano tuvo esperanza de que cambiara, pero en realidad eso se empezó con el tiempo a dar cuenta de que no ocurría. Entonces eso fue algo que repercutió fuertemente en las personas. Tú como afgano, cuéntame, ¿cómo es posible entender que Estados Unidos siempre su discurso es contra el terrorismo? Nos vamos al atentado a las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Con respecto a que siempre está detrás de cazar a los líderes terroristas. También pasa con algunos partidos políticos o movimientos de otros países de la zona, como el Hezbollah, que es un partido político, y siempre Estados Unidos lo tiene en la lista negra de los grupos terroristas. Entonces, ¿cómo uno puede entender de la mirada social solamente, y sobre todo ustedes los afganos, que Estados Unidos viene de alguna manera a tranquilizar esta situación crítica? En una guerra nadie gana, sobre todo después de una guerra civil, y como tú dices, con el poder de los talibanes, que fue muy masacrador
con el pueblo afgano. Eh, y hace tratos con los talibanes y se queda en Estados Unidos. Se queda en Estados Unidos, perdón, en suelo afgano. Y ahora vemos en el tratado, digamos, el acuerdo de Doha del año 2020, nuevamente se sienta en la mesa Estados Unidos con los talibanes. ¿Cómo es esta relación de conveniencia, de diplomacia, de acuerdos que yo te doy esto, tú me das esto, entre los talibanes, catalogados como un grupo también terrorista, y Estados Unidos? La verdad es que son varias preguntas en una. Es como Sí, para ir poco a poco. al tiro, Sí, al tiro varias preguntas. sí, lo que ocurre es que si nosotros nos, sin irnos muy atrás, quedarnos solamente en esta semana, cuando la prensa y el mundo empieza a ver ciertas imágenes que salen, ¿no es cierto?, en los medios respecto de la situación en Kabul y en Afganistán en general, cuando ve a un miembro de este grupo que está sentado donde estaba sentado el presidente, o que está dentro del palacio presidencial, uno se empieza a dar cuenta de que todo lo que hizo fue para nada. Se empieza a dar cuenta de que en realidad estuvo para su interés, para nada más. Uno se empieza a dar cuenta de que lo más importante para Estados Unidos es Estados Unidos. Eh, y eso fue lo que ocurrió. Ahora hay muchos medios que toman, ¿no es cierto?, las declaraciones tanto de Bush como Obama y actualmente las de Biden, y empiezan a poner lo que dice Biden y empiezan a poner lo que dicen los otros presidentes, y se da cuenta que todo fue, ¿no es cierto?, una mentira, un show. Pero yo pienso que la, el que más salió perdiendo en realidad en todo este proceso fue Afganistán y el pueblo afgano. No, Estados Unidos, si bien invirtió mucho dinero, tuvo pérdidas significativas a su ejército, no solo ellos, también todos los miembros de la OTAN que estuvieron ahí. Recordar que hubo un tiempo en que llegó hasta 50 estados que estuvieron en Afganistán. Afganistán tiene 34 provincias. Si varios estados se hubiesen juntado para tomar cada una de las provincias, Afganistán hoy día sería un país que no le envidiaría nada a un país europeo. Pero eso muestra que nunca quisieron hacer algo por el país. Entonces, son varias conclusiones que uno empieza a tener cuando ve la realidad actual y lo que prometieron, y uno empieza a darse cuenta que en realidad todo fue por lo que se dijo en un principio, o sea, el interés personal de Estados Unidos es el que predomina, o sea, ese es el tema. La influencia de Estados Unidos con ciertos grupos, eh, me cuesta a veces entender algunas cosas, o sea, grupos que crean, financian y después se ponen a luchar con ellos, y otros grupos que realmente en la zona tienen factores ideológicos contrarios a Estados Unidos. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Yo pienso que el talibán tuvo bastantes cosas en común con el estadounidense en un principio, porque el talibán se necesitaba para que Estados Unidos estuviese ahí y era la contraparte necesaria para la guerra. Y en un principio fue apoyado también por socios de Estados Unidos, como fue, ¿no es cierto?, algunos vecinos de Afganistán, específicamente el caso de Pakistán. Entonces, ese tema es bastante interesante Sí, porque es a la larga... bastante, y también sí, porque uno diría, eh, Estados Unidos viene y se sienta con los talibanes y se sienta en Doha, allá en Qatar, la capital de Qatar, y resulta de que, ¿qué rol cumple entonces el presidente? El presidente, por lo que se ha sabido, tú me puedes corroborar, me puedes corregir, tampoco se fue con las manos vacías. Se ve la gente desesperada tratando de salvar su vida porque sabe el horror que vienen, tienen, digamos, los más mayores y los que no han escuchado a sus mayores lo que pasó con los talibanes al poder. Lamentablemente muy triste ver este avión que se va y la gente corriendo detrás, y por otro tú ves al presidente que estaba
que se va en un avión con una alfombra roja y con maletas con dinero y se va asegurado. Y resulta que Estados Unidos no se sienta a hablar con el presidente, sino que va al otro lado, a Doha, a conversar con los talibanes y le empiezan a avisar que se van a retirar. Por tanto, uno dice hasta cuándo pasan estas cosas, hasta cuándo están estas negociaciones, que al finalmente el pueblo, los dueños de casa, son los que sufren. Por lo tanto, ¿cuál es lo que se ganó quizás con Estados Unidos? Entre comillas, tú dices que hubo un poco de inversión. Ustedes tienen muchos recursos naturales que están en el ojo también del interés de la comunidad internacional. En cuanto a la economía, ustedes ganaron algo, que ciertas inversiones están y quedarán o se acabarán, porque supuestamente para los talibanes Estados Unidos es el diablo, es el infierno, si nos ponemos a hablar un poco de este antagonismo que hay como Oriente y Occidente. Entonces, de esas inversiones, ¿tú crees que seguirán, no seguirán, las van a bloquear? Bueno, las negociaciones en Doha fueron en el periodo de Trump. Y eso tuvo una raíz también de por qué Trump llegó al poder, que fue justamente la promesa de sacar a las tropas estadounidenses de los países del Medio Oriente. Entonces, él intentó siempre cumplir sus promesas, y una de esas importantes era acabar con una de las luchas más largas de la historia de Estados Unidos, que era Afganistán. Entonces, ¿qué es lo que provocó eso? Que también tuviese un respaldo de la ciudadanía el hecho de haber sido elegido. La negociación fue autoimpuesta. Hubo presión de Estados Unidos, por lo menos muchos de los testimonios de analistas o periodistas afganos señalan que hubo presión de Estados Unidos hacia Pakistán para que dejara en libertad a muchos de los líderes talibanes. Por ejemplo, el líder icónico Mullah Omar es la persona que salió de Pakistán, de las cárceles de Pakistán, recordar que fue detenido en Karachi, y posteriormente a que fue detenido, lo que procedió a hacer fue mandarlo a un hotel 5 estrellas en Doha para negociar con él como la cara visible y la cabeza del grupo talibán, y posteriormente a eso negociar, ¿no es cierto?, una salida tranquila. Pero negoció con terroristas. Entonces, el hecho de que Estados Unidos nunca ha negociado con terroristas, eso es mentira. El caso más específico y de prueba fue el hecho de Doha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos le mostró al pueblo afgano que en realidad poco importa cuando sus intereses están, ¿no es cierto?, por sobre todas las otras cosas. Eso también afectó a que dentro de la institucionalidad afgana empezase a modificarse, ¿no es cierto?, cómo pensaban en relación a Estados Unidos. Por eso muchas veces el presidente afgano acude donde estaba Donald Trump. Donald Trump visita Afganistán en una de sus bases militares, que fue Bagram. Posteriormente él viaja en varias oportunidades a Estados Unidos. Entonces siempre quiso tener un nexo con Estados Unidos. Pero el presidente afgano estaba en el poder por una corrupción respaldada por Estados Unidos en Afganistán. Entonces eso también es importante tener presente, por lo menos la primera elección presidencial de Ashraf Ghani, que de alguna forma hubo bastante fraude electoral, por decirlo de alguna manera, y fue ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, John Kerry, que llega y levanta la mano de las dos figuras candidatas, y la levanta y dicen, aquí no hubo perdedor, aquí los dos ganaron. Entonces eso fue una muestra de que primero, hay una persona que nosotros respaldamos, el otro yo sé que ganó, pero vamos a darle un poquito solamente. A tener dentro de la institución afgana un roce y un conflicto importante. ¿Y cómo llega al día de hoy eso a terminar en que el talibán esté en el poder? Fue que la institucionalidad afgana, muchas de esas personas eran personas que tuvieron asentamiento o tuvieron toda su familia, toda su vida en Estados Unidos, y fue por eso que fueron impuestos en el gobierno. La figura del presidente Ashraf Ghani es un claro ejemplo de eso. La figura también de Abdullah Moeb, que es el jefe nacional de seguridad, que es un caso importante, una figura importante que ningún medio habla, y hoy día nadie sabe dónde está, porque esta fue la persona, el ejecutor, de que
de que la institucionalidad afgana cediese ante el talibán. Lo que pasó en Afganistán fue un caso preparado, desde una perspectiva personal. Hace más de 6 meses se planeó que llegasen a ciertas provincias comandantes del ejército o ramas especiales de comando. Se planeó cambiar a ciertos gobernadores, se cambiar a ciertas personas o líderes de un lugar a otro. Eso estuvo preparado. Y cuando empieza a haber la lucha, posteriormente a la retirada de los estadounidenses en Afganistán, uno se empieza a dar cuenta que grupos étnicos, igual que los talibanes, empiezan a ceder, ¿no es cierto?, esto, porque dicen, oye, tú y yo somos lo mismo. O sea, los dos somos de la misma etnia, hablamos lo mismo, somos de la misma religión, ¿por qué nos vamos a matar? Bien, yo te firmo, te cedo mi puesto, controla esta ciudad y nosotros obligamos a nuestros soldados y a nuestras personas a que obedezcan tus órdenes. Eso ocurrió en muchos lugares. Eso que se dice de que el ejército afgano estaba preparado, eso es una mentira. El ejército afgano tenía la capacidad para pelear. Hay bases militares con más de 10.000 personas que servían para pelear por lo menos más de 3-4 meses, y incluso en contra de un país, ¿me entiendes? Tenían capacidad armamentística, personal. Entonces, el hecho de que cayese tan rápido y ahora muchos medios empiezan a alabar a los talibanes son una mentira. O sea, los talibanes no tenían las condiciones que tenía el gobierno afgano, pero lamentablemente esto fue una orquesta de muchos partidarios políticos y muchas figuras políticas dentro de la institucionalidad. Con respecto a lo último de cómo sale el presidente, la verdad es que es incierto. Si bien mucha prensa, incluso rusa, estableció que él salió con dinero, emitió un video desde Emiratos Árabes, que en la actualidad se encuentra ahí, y señala que hubo personas no nacionales o personas que no hablaban los idiomas nacionales, haciendo alusión a potencia extranjera Claro. o a personas extranjeras, que entraron al Palacio Presidencial. No hubo por ningún motivo una respuesta a esta entrada y él alcanzó a salir del Palacio Presidencial justo antes de que ellos llegaran, porque su vida corría peligro y los servicios que a él lo protegían le habían avisado de esto, pero ya era muy tarde porque estaban a las puertas del palacio. Él dice, yo no me alcancé ni siquiera a cambiar de zapatos cuando yo tuve que salir. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuánto se llevó? ¿Existieron esas personas? Eso es un hecho bastante incierto y que a medida que vaya pasando el tiempo uno puede tomar una decisión, pero señalar algo ahora es bastante apresurado. Perfecto, súper clara todos estos detalles que nos ayudan a entender, digamos, la raíz de toda esta situación que tiene preocupado a todo el mundo. Nosotros preparamos un reportaje que tú también participas ahí, eres uno de los entrevistados estrella de nosotros, que se va a emitir hoy día. Es la última información del informativo que ya está por empezar a las 20 horas, pero como queda en Facebook de Canal 2 y Tren FM, lo puede revisar. Nosotros del departamento de prensa nos enfocamos mucho, diferente a otros medios, para saber quiénes son realmente los talibanes, de dónde vienen, y ahí uno va conociendo también el origen del pueblo afgano y el rol de la religión. Bueno, y gracias a ti y bueno, y a todas nuestras bibliotecas que tenemos por ahí, nuestros libros, está muy concentrada la población afgana en etnias y tribus, y de hecho la mayor parte son los pashtunes, que tengo entendido que son cerca del 40 al 50%, y muchos de ellos son los que están incluidos en los talibanes. Cuando uno habla de tribu, inmediatamente, sin ser antropólogo quizás, uno puede decir tribu. Quiere decir que tienen sus propias normas, sus propias costumbres, sus propias ideologías, anterior incluso a sus religiones. ¿En qué momento se mezcla la religión musulmana, porque ahora está muy en boca de todos, con las tradiciones o las costumbres de un grupo
que al parecer interpreta de alguna manera, a su manera, a su parecer, una de las tres religiones monoteístas. O sea, eso es bastante historia y se remonta desde hace ya bastante años, hace muchísimos años atrás. Entonces, en sí, para tenernos como más una realidad reciente, por lo menos desde la independencia que tuvieron los afganos, ya habían comunidades locales musulmanas y eso es lo que durante todo el transcurso de independencia ha gobernado. Eh, pero yo pienso que eso también tiene que ver con un aspecto histórico que demora mucho más en explicar. Habría que ver, ¿no es cierto?, cada una de estas tribus, porque hay muchas que no tenían un origen en el Islam, porque el Islam llega después. Muchos de ellos eran budistas, en ciertos sectores como por ejemplo Bohemian, muchas de las personas no eran musulmanes, me estoy refiriendo a hace muchos años atrás, o sea, cientos y miles de años atrás. O sea, perdón, cuando apareció en esta línea profética del Islam, el profeta Muhammad, en árabe Mahoma, conocido en español, él se dirigía a las tribus. O sea, las tribus existían mucho antes de que llegara la religión musulmana. Sí, Afganistán tiene bastantes tribus justamente por eso, está en el corazón de Asia. Es la perla de Asia en el sentido tanto de sus riquezas como también el hecho de estar en un lugar muy estratégico, política, económica, militarmente. Entonces, tiene bastantes tribus justamente por el hecho de haber convivido históricamente en un sector de mucho paso. Recordar el tema del paso, la ruta de la seda, Claro. eh, otras, otras batallas históricas que también se dieron en ese territorio que dejaron, ¿no es cierto?, a muchos grupos étnicos instalados, y eso terminó poco a poco llegando a la historia actual del país, dejando, ¿no es cierto?, a ciertos grupos de mayoría étnica en el poder. Respecto de cuánto es realmente la cantidad de los pashtun, eso es cierto. Algunos señalan que son el 36%, 38%, 42%, pero no más de eso. Son mayoría sí, pero después vienen otros grupos étnicos, como pueden ser los tayikos, como pueden ser los hazaras, uzbecos, los baloch, nurestani o Sadat, otras etnias que son de alguna forma, u otros grupos que son mucho más minoritarios. La característica del talibán con el pashtun es que los talibanes nacen en un sector en que históricamente fue de los pashtun, específicamente el sur de Afganistán y norte de Pakistán, el que conoce como Swat o otros lugares más emblemáticos. En su mayoría, ese sector es de origen pashtun, sin perjuicio de que históricamente y por los gobiernos recientes se intentó poner en esos lugares otras etnias, como también pasó con muchos pashtun en sectores del norte de Afganistán que correspondían a otra etnia también mayoritarias, como los tayikos, hazaras, uzbecos, turkmanos también. Entonces, el talibán nace en un lugar en sí que es de mayoría pashtun, pero no todos los talibanes son pashtun. Hay otros grupos étnicos que le incorporan. El talibán viene por una cosa histórica y también porque la religión fue un instrumento de lucha. O sea, la religión le sirvió al talibán y a los enemigos, a las potencias extranjeras, para poder ingresar al país en búsqueda de algo que a los nacionales o a los musulmanes no le agradaba, que era contrario a su idea, y que al occidental le servía, ¿no es cierto?, para sus intereses personales. Entonces, el Islam fue una buena idea para la guerra. Una estrategia. Fue totalmente estrategia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas bases de los talibanes, por ejemplo, hoy día estaba escuchando en unos lugares de prensa también, hablaban de varias reuniones o comités, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, se conoce el Shura al-Quetta, que es un lugar estratégico que se encuentra en
en Pakistán, y que ahí se encuentran muchos de los líderes de los talibanes. También se habla de otros lugares, de otros países vecinos, pero con menor prueba. Pero los talibanes han tenido un apoyo permanente de Pakistán, por lo menos más de... Y se está árabes. Entonces hubo bastante apoyo, primero a los mujahideen y después a los talibanes. ¿Cómo nacen los talibanes en sí? Los talibanes nacen producto de que ciertos grupos de mujahideen de etnia pashtun empiezan a tener una orientación desde Pakistán, porque la guerra civil y lo que estaban haciendo los mujahideen en contra del... lo que habían hecho en contra, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, cuando lo expulsaron, lo que ocurrió fue que ellos necesitaban, para el control posteriormente de la guerra civil, un grupo que fuese manejado por ellos. Y fue justamente en eso que nace la figura del talibán. El talibán es aquella persona que anteriormente se conocía como el talaba, que era aquel estudiante religioso de una determinada escuela o madraza. Pero lo usaron de forma negativa para decir el grupo talibán es un grupo fundamentalista, islámico, que usa, ¿no es cierto?, la yihad como pretexto para poder, ¿no es cierto?, llegar al poder. Eso yo creo que es como de cómo surge, que surge, ¿no es cierto?, con guerras previas, con personas previas, y posteriormente con y apoyo internacional se forma en Pakistán y se nace, ¿no es cierto?, en una ciudad de Afganistán que se llama Kandahar. Ahí nace, ¿no es cierto?, esta figura de Mullah Omar y otras personas, entre ellas actuales líderes de los talibanes. Sí, interesante tu aporte porque nos queda súper claro y ojalá que mucha gente vea este live con respecto a que de religiosos no tienen nada, del Islam no tienen nada, que han utilizado la religión como una estrategia, como lo conversamos hace unos segundos, porque se dicen, y de hecho han dicho algunos expertos por ahí, se refieren, y lo voy a decir textual, los talibanes musulmanes sunitas, y yo creo que incluso los propios sunitas deben decir, no me junten con ellos, están en contra de los chiitas. Entonces, es verdad, dentro de la religión musulmana hay dos grandes líneas que son la sunita y la chiita, pero también dentro de ellas hay ciertos caminos, pero los talibanes no pertenecen a ninguna. Me gustaría preguntarte si tú sabes más o menos cómo está la comunidad Hazara, que son la comunidad shia de Afganistán, porque ellos son, no sé exactamente el porcentaje, pero me imagino que es menor que que digamos, de la, entre comillas se puede decir, sunita, pero ¿cómo están? Porque también han sido bastantes eh, maltratados, por decirlo menos. Sí, hay que entender que cuando llega el talibán en su primer gobierno se caracterizó no solo tener una política represiva en contra de la mujer, no solo en coartar los derechos que ella tenía y las libertades que tenía ya desde los reyes, desde los gobiernos pro Unión Soviética, e incluso algunos, pero más pocos, en el periodo, ¿no es cierto?, de los mujahideen, con lo que fue la entrada del Estado Islámico, perdón, la República Islámica en ese sentido. Uh-huh. El Hazara etnias era minoritaria y no era pashtun, por un hecho obvio, y por eso constituía una amenaza y constituía un enemigo que el pashtun o el talibán miraba como una minoría que tiene que ser gobernada por mí. Los Hazaras son una población importante, no por nada es el tercer grupo étnico en el país. Esto da, ¿no es cierto?, como origen a que exista una cantidad significativa en ciertos lugares en que los talibanes van, los toman por ser minoría étnica principalmente, incluso más que religiosa, a veces étnicamente los tomaban, los ejecutaban, y ser Hazara en lo que respecta a Afganistán, en el primer periodo de gobierno de los talibanes, era sinónimo, ¿no es cierto?, de muerte. Era una situación bastante complicada.
intentaban ser regulados y hacer otras cosas, sí, pero era bastante difícil. Yo Entonces creo ahora que corren peligro eso, nuevamente. Ali, corren peligro nuevamente ahora, ¿tú crees? disculpa, no escucho. Y ahora con la vuelta de los talibanes, ¿tú crees que corren peligro? Creo que hay problemas de audio. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas ahí? No, A ver, voy a sacarme mi... Dicen ahí si se escucha o no. ¿Me sí, creo que escuchas? ahí hay problemas de audio. Pero el tuyo, porque lo saqué. Sí, ¿Me escuchas creo bien? que sí, Yo te escucho problema perfecto. técnico. No, yo no escucho, no sé qué habrá pasado en sí. Mm, qué lástima. A ver si los seguidores me pueden decir si escuchan bien. Em, ¿Será posible volver a entrar? Sí, o sea, vamos a perder la mitad porque esto Ujú. queda grabado, pero si quieres sale tú y te vuelvo a invitar. Ali, si quieres tú sales, se escucha. Ya, entonces lo vamos a invitar de nuevo porque yo estaba segura que era él. Ahí lo invitamos, súper, se me escucha bien. Gracias, Raquel. Gracias por acompañarnos. Ahí viene, ¿me escuchas? Y ahí sí, sí. Sí. A ti no se te escuchaba. Ahí me están diciendo nuestros amigos. Ellos son los mejores, me dicen al tiro si se escucha o no. Pero igual lo voy a dejar acá por si acaso. Te Sí. preguntaba si, como este grupo, etnia Hazara, Shia, musulmana Shia, también sufrió con el primer periodo, digamos, con el poder de los talibanes, con la vuelta. ¿Tú crees que también corren peligro tanto como las mujeres? Em, si uno se remonta como a lo que pasó en la primera oportunidad, uno diría que sí, como también otro grupo étnico. El Hazara siempre fue pisoteado por muchos gobiernos, eso fue un proceso histórico, se quitaron muchos derechos que ellos tenían. Eh, el Hazara en los últimos 20 años se le otorgó bueno, anteriormente también, pero en los últimos años, cuando hubo una apertura mayor a los sistemas educativos, el Hazara siempre fue el número uno. O sea, la capacidad, tanto en el deporte, en lo político, en lo académico, y en toda la otra arista, incluso en innovación tecnológica o innovación económica, el Hazara siempre estuvo en los top. Y eso afectó a otros grupos, algunos, ¿no es cierto?, más complicados que otros. Pero yo pienso en sí que el Hazara constituyó en el gobierno pasado, eh, por un tema étnico y un tema religioso, un problema Mm, ahí viene Ali de nuevo. étnico, grupo étnico y ese grupo religioso. Sí sufrió. Igual que la mujer, sí. Eh, Ahora hay muchas mujeres hazaras, shias, actualmente en Kabul. Los talibanes, hay algunos que están buscándolas. Entonces, esa es una situación también complicada, preocupante. Personas que estuvieron anteriormente en los medios de comunicación o personas que estuvieron en lugares bastante importantes están hoy día sufriendo mucho esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque no hay un reconocimiento internacional del gobierno. Claro, sí. De hecho, por ahí ya salió en los medios, nosotros también la incluimos en nuestro reportaje, de una periodista que le dijeron que se regresara a su casa. Por lo tanto, vemos que ya no están cumpliendo con esa postura quizás más abierta los primeros días, incluso dieron una conferencia de prensa los líderes talibanes, pero se está viendo que no está cumpliendo esta quizás apertura o mantener un poco lo que ya se había logrado de que la mujer esté participando como la misma religión islámica lo dice, que la mujer debe participar y debe ser un aporte al desarrollo de una sociedad. Tu mamá, por ejemplo,
tengo entendido, tecnóloga médica, profesional, afgana, tu papá también ingeniero topógrafo, por lo tanto ahí tenemos un retrato vivo de que las mujeres sí estudian, sí tienen sus derechos en la religión musulmana, pero los talibanes al parecer tienen otra imagen o se aprovechan de escrituras y las interpretan a su manera y hacen un daño tremendo. Como musulmana, Ali, ¿cómo te sientes cuando ves esta manipulación de la religión? Es complicado porque, o sea, yo hace un tiempo atrás estaba escuchando a una persona y decía algo que hoy día me hace mucho ruido. O sea, en Occidente mira al musulmán de una mala manera, pero es el musulmán el que pone los muertos, justamente por el fanatismo de estos grupos. Entonces, a veces parece un poco contradictorio, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso en sí que... Ahí se está reconectando Ali, que a veces nuestros invitados, que a veces te desconectas un poco, pero estabas Ah, hablando de que generalmente los muertos, los que más sufren son los propios musulmanes. Ahí quedábamos más o menos. sí, o sea, la verdad es que, a ver, ¿cómo decirlo? La verdad es que hoy día eh, es el propio musulmán el que sufre, el que pone los muertos frente a estos grupos terroristas. Y usar, ¿no es cierto?, el nombre del Islam para de alguna u otra forma referirse como terrorista a toda esa religión, me parece injusto, por lo menos para las personas que sufren eh, por la comisión de los delitos o la represión, la discriminación y el hecho de coartar libertades y derechos a ciertas personas. Entonces, primero es una cosa injusta. Segundo, es un poco también de falta de conocimiento y estar, ¿no es cierto?, al nivel en que debiese de estar una persona común y corriente con un poco de conocimiento de la multiculturalidad. Yo me acuerdo, hace un tiempo atrás, investigando, incluso escuchando teólogos, decían que una de las mayores cantidades de conversión justo fue después del atentado a las Torres Gemelas. Y una de las cosas que se establecía era justamente que las personas buscaron, porque dijeron, ellos son musulmanes. ¿Qué era el Islam? Fueron a buscar y encontraron, ¿no es cierto?, en esa religión algo que en realidad no era lo que se mostraba en la prensa. Entonces, era un hecho bastante importante, por lo menos para una persona que está del otro lado, ¿no es cierto?, de la mesa. Sí. Así. Ali, nos queda poco tiempo. Instagram te permite máximo una hora estar Sí. con el live, pero podemos darnos otro día para poder conversar. En pocas palabras, ¿cómo has visto el manejo de la prensa a la situación afgana actual? Difícil porque, primero, tanto la prensa como los líderes políticos tienen una incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Y lo que sale, lo primero que se llega, ¿no es cierto?, a la prensa internacional y después las prensas locales, en general. Yo pienso que hay cosas que uno las mira de una forma diferente a cómo se mira, ¿no es cierto?, por parte de la prensa local y las opiniones que después termina, ¿no es cierto?, la ciudadanía creándose. Por ejemplo, una cosa que me ponía a pensar era justamente las imágenes del vuelo del avión militar norteamericano con personas que se tomaron del fusilaje para de alguna forma salir del país. Mucha gente lo apoyó, mucha gente lo reclamó, dijeron, están locos, pero nadie habló del piloto, nadie habló que en ese aeropuerto hay más de 5.000 efectivos militares estadounidenses, nadie habló del piloto que tiene cámaras para poder ver en todos los lugares y no despegar, nadie habló del piloto que despega junto con una multitud de personas al lado, nadie habló de eso, todos hablaron del que cayó y todos hablaron del irresponsable que se subió, ¿no es cierto?, a una parte del avión para poder salir. Entonces, hay que empezar a ver las cosas de todas las maneras posibles. Y eso yo creo que es responsabilidad también de las personas que están acá, de poder de alguna forma decir que
piensa un poco diferente a cómo se piensa. Eso yo creo que es importante. El tema Claro, de que los medios al diálogo. Sí. mirar un mismo hecho, pero de diferentes veredas, sin desmerecer la realidad. Se notaban esas imágenes tremendas, la desesperación del pueblo afgano por querer irse, porque saben lo que viene, tienen el recuerdo de 20 años atrás. Hay una preocupación tremenda, mucha gente ha posteado cosas, yo creo que antes ni siquiera sabía mucho de Afganistán, pero se ha sumado a esto para bien o para mal, es el tema de la mujer. Nosotros en una reunión que tuvimos aparte, incluso comentábamos de estas 29 normas que se dieron a conocer. En ninguna parte de los medios escritos, tanto también televisivos, decía la fuente de información. Seguramente son las 29 que se usaron hace 20 años atrás. ¿Tienes miedo de las mujeres de Afganistán bajo el poder de los talibanes? Yo creo que es como eh, es un sentimiento transversal, no solo respecto a las mujeres, que sí son el foco principal del problema, desde la vista de un talibán. Pero hay que entender que el talibán no está en contra de la mujer solamente, está en contra de todas las personas. Las minorías étnicas han sido fuertemente reprimidas igual, la minoría religiosa. Los talibanes han masacrado, ¿no es cierto?, centros de las personas que, que tienen religiones diferentes, por ejemplo, los hindús afganos. O sea, es cosa de poder revisar cómo ellos, los niños, lloran cuando los talibanes llegan, ¿no es cierto?, y degollan justamente a su familiar al frente de su otro familiar. Entonces, es una situación muy delicada. El talibán es una persona fanática que está en contra de todos, de toda la especie humana prácticamente metida en Afganistán. Tiene un desprecio por la vida humana, el talibán. Ellos tienen su propio código, se me olvidó el nombre, se me olvidó. Lo incluí en el reportaje, pero tienen un código especial, el código de honor y todo. Y cuando me habla de estas atrocidades, yo me acuerdo de las atrocidades también de Daesh y de Al-Qaeda. Se parecen mucho, tienen el mismo modo de operar. Pero también hay que recordar que si bien es cierto, visualmente se nota más el terror en las mujeres en Afganistán, ya de la vestimenta, hay que recordar también que hay otros países, hay otro sufrimiento también en la zona, desde el año 1948 que Palestina está dominado por Israel. Y también hay una burka, quizás no de vestuario, pero hay falta de acceso al agua potable. Ahora en plena pandemia tampoco hubo acceso a vacunas. Hay un bloqueo internacional hacia los palestinos para que ingresen insumos de salud. No hay una educación estable para los niños. Hay siempre recortes de dinero para las organizaciones sociales que vienen justamente de las Naciones Unidas. En Siria también hay bloqueo. El Líbano también ha sido muchas veces atacado, para qué hablar de los altos del Golán. Por lo tanto, hemos visto varios tipos de burka también en las sociedades que están alrededor en la zona, y hay un denominador común, que es Estados Unidos. Te dejo los últimos segundos, un minutito de reflexión para finalizar esta conversación, más que entrevista, fue una conversación amena, empatizamos con tu preocupación, con el dolor, nos queda orar por tu familia y por todas las familias de los afganos, que son cerca de 100 los que viven en Chile. Te dejo los últimos minutos para que nos entregues alguna reflexión, algún comentario o algo que tú quieras aprovechar de decir en este live, en este espacio cibernético. Bueno, es más que nada como agradecer el espacio, principalmente poder de alguna forma apoyarnos en la difusión de los medios para que esto se haga cada vez más masivo. La verdad es que esto no está terminando, está recién comenzando. Y la incertidumbre que hoy día afecta tanto a la comunidad internacional como a Afganistán es siempre con la presencia del terror del pasado que ellos sembraron. Entonces, nunca hay que olvidar eso y nada, que por favor se pueda de alguna forma masificar esta situación,
establecer mecanismos de apoyo a las comunidades locales y podamos, ¿no es cierto?, trabajar en pro de eso, en el tema de derechos humanos y en la realidad es que hoy en día son de interés no solo de un país determinado, sino de la agenda mundial, que son los derechos de la mujer, el derecho de la minoría étnica, religiosa y en general, ¿no es cierto?, tener una apertura más a la cultura, pero la verdadera cultura, no la que nos intentan imponer. Bueno, muchas gracias, Ali, por tu tiempo, tu paciencia, tu disponibilidad, sobre todo. Sabemos que también el corazón está ahí partido y también debes tener mucha emoción en este momento tan complicado y te agradezco mucho, mucho la oportunidad de, a pesar de ese dolor, estar aquí en nuestro live y toma este espacio para ti, nuestro medio, Radio Chilena FM, Canal 2, cariños a tu familia y cuenta con nosotros para poder dar difusión, no solamente a ti, sino que también a los amigos afganos con sus familias, que gracias a Dios el destino les dio una oportunidad de estar acá, pero su corazón está allá y lo entendemos. Saludos a tu familia y estamos en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted tiene una cruz ahí, tiene que pincharla y ahí se desconecta y se libera. Perfecto. Chao, chao. Muchas gracias. Bien. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos entonces, sabemos que está con emoción. No es fácil, no es fácil saber que el poder del país, de la patria, la que uno ama y la que uno vive, está en manos de personas que solamente ven su conveniencia y tienen cero respeto a los derechos humanos, a las otras etnias, como dice Ali, a la religión, y espero que haya quedado súper claro que aunque muchos digan que son los talibanes musulmanes de una línea, por ejemplo, sunita y que interpreta la ley islámica y la sharia, no son musulmanes. Son personas que tienen sus propios códigos y su propia cultura, su propia manera de relacionarse con el otro y han utilizado como estrategia la religión, porque la religión es una forma de vida en Medio Oriente, es muy importante, por lo tanto, se aprovechan de esa importancia, de ese protagonismo que tienen en el desarrollo social de los países de Medio Oriente. Estuvo con nosotros entonces Ali Afgano, Ali Akbarzada, que hace poco ya, le falta poquito para que se titule de abogado, y bueno, él llegó con su familia también con los sueños de comenzar una vida nueva acá en Chile, tan lejos de Afganistán, pero que ya tiene más o menos le ha dado por la oportunidad a cerca de unos 100 afganos que son parte de la comunidad actual, que están todos preocupados, y todos los afganos que están distribuidos en todo el mundo. Y también gracias, porque muchos de ellos, la mayoría, son comerciantes y han sido un gran aporte al desarrollo económico de nuestra sociedad, de nuestro querido Chile. Este programa queda grabado en nuestro canal IGTV, por lo tanto lo puede reproducir las veces que usted quiera, lo puede también compartir. Si no alcanzó, son las 20:30 horas, pero si no alcanzó a ver en vivo, en directo, nuestro reportaje que hemos preparado con mucho cariño y con mucho detalle informativo en nuestro informativo de Canal 2 de las 20 horas. Puede verlo en la página de Facebook Canal 2 y Radio Chilena FM. Agradecer también a quienes nos acompañan con un momentito dulce, nuestra gran amiga auspiciadora, la Brujita y el Caldero. Tengo que nombrarla porque ella muy tierna nos acompaña todos los viernes. La Brujita y el Caldero, vaya a su Instagram y puede encargar algunas cositas ahí ricas, dulces, gomitas, que de repente sirven para un poco alegrar el alma, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes con un interesante invitado o invitada. Y esté atento entonces a las informaciones de Canal 2 y Chilena FM. Buenas noches y que estén muy bien.